En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para ofrecer dignamente estos misterios sagrados, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Reyes. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija de Elnatán de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia, y éste los hizo prisioneros. Era el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros en número de 10,000, y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín, con su madre, sus mujeres, los funcionarios de palacio y toda la gente valiosa, todos los soldados en número de 7,000, los carpinteros y herreros en número de 1,000, y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Sedecías. Palabra de Dios. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne de tus fieles a los animales feroces. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y va a arder como fuego tu ira? Socórrenos, Dios Salvador nuestro. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados.
Dios y Salvador nuestro. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, hermanas, acabamos de escuchar en la primera lectura una etapa más dolorosa del pueblo de Israel. Era un momento trágico, muy amargo por el pueblo de Israel, que nunca el pueblo de Israel iba a olvidar ese momento. Ese momento tan doloroso es el exilio a Babilonia. En el año 598, un rey, Nabucodonosor, llegó a Israel y ese hombre, ese rey, con su ejército, ellos destruyeron todo. Pusieron fuego en la ciudad santa, en el templo de Israel. Llevaron las cosas sagradas. Pueden imaginar que el pueblo de Israel, que dice, que reconoce que hay un solo Dios todopoderoso, el Señor de los ejércitos, que es todopoderoso, y ahora viene otro rey para
profanar el templo de Israel, que es la Shekinah, la casa del Señor, para profanar la ciudad santa. Es algo muy difícil. Es algo que el pueblo de Israel no pudo entender. Cómo Dios permitió que un rey que sirvió a dioses falsos puede vencer al rey de los israelitas que tienen el Dios todopoderoso, el Dios verdadero. Ellos estuvieron preguntando, ¿dónde está nuestro Dios? Para que Él dejara que algo como eso está pasando. Sabemos, queridos hermanos, que el pueblo de Israel tenía algunos elementos fundamentales en su vida social, religiosa o política o la vida normal. Era la tierra prometida a sus padres, que Dios dio a sus descendientes, sacándolo de Egipto. Otra cosa era un templo que simboliza la presencia del Dios todopoderoso, Dios bondadoso, dentro de ese pueblo. Era un rey que tenía que guiar al pueblo de Israel, y también la palabra de Dios. Y cuando llegó Nabucodonosor, él destruyó 3 de estas cosas. Porque ahora la tierra en aquella época no es controlada por los israelitas, sino por Nabucodonosor, que él eligió un rey para guiar al pueblo de Israel. Normalmente es Dios que debería hacer eso. El templo, que es sagrado, ellos entraron para profanarlo. La ciudad, el templo. Y además de estas cosas, ese rey poderoso llevó mucha gente, los sabios, en su país. En Israel era la presencia del Dios Todopoderoso, un solo templo único. Y en Babilonia son los ídolos, los falsos dioses. Imagínense que el pueblo de Israel que va a vivir dentro de los pueblos paganos. Es una vergüenza por ellos. Pero ellos supieron que todo eso pasó porque el pueblo de Israel no quiso escuchar la voz de su Dios. El pueblo de Israel no quiso escuchar el mensaje de los profetas del Señor. El pueblo de Israel, su rey, en vez de ir al templo para rezar cuando hay amenaza de otras naciones, los reyes israelitas buscaron ayuda a otros reyes de otras naciones. Era el pecado de Israel. Y recordemos Jeremías, que uno de los profetas que siempre los reyes tenían problema con él. Porque cada vez que el pueblo de Israel tenía miedo de las naciones, Jeremías, como los demás profetas, iban a decir: no tenga miedo Israel. Nuestro Dios es todopoderoso, está con nosotros. Iba a decir en la cara de los reyes: no vayan a buscar ayuda. Nuestra ayuda es el Señor.
Hay que guardar nuestra fe en el Señor de los ejércitos. Pero los reyes no quisieron servir a Dios Todopoderoso, el verdadero. Y Él condujo todo el pueblo en la desobediencia, en la idolatría. Y finalmente, ¿qué iba a pasar? El pueblo de Israel iba a conocer ese momento tan doloroso. Deportar al pueblo, quitar del templo lo sagrado, profanar el templo, profanar la ciudad santa. Y ahora el pueblo de Israel tiene una sola cosa que no ha perdido, solo la palabra de Dios, las escrituras. Porque perdió la tierra, entre comillas, ahora no tienen el templo, no tienen rey, pero le quedó solo la palabra de Dios. Y aunque el pueblo de Israel fue exiliado, el pueblo fue en exilio con la palabra de Dios. Y al llegar a la Babilonia, iba a dar cuenta que la palabra de Dios es alimento de nuestra vida. Porque en Babilonia ellos no tienen templo para ir rezando. No pudieron ofrecer sacrificio, no tienen nada. El templo que hay en Babilonia o los templos son templos paganos, son templos para la idolatría. Y entonces el pueblo no pudo servir al templo. Y entonces, ¿qué hizo ellos? Día y noche meditando, leyendo la palabra de Dios. Pero a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, Dios siempre muestra que es un Dios bondadoso. A pesar de todo, Dios iba a mostrar al pueblo de Israel: mi pueblo, tú eres, estés donde estés yo, como Dios, voy a estar contigo. Tú, Israel, puedes abandonar a mí, pero yo nunca, porque soy el Dios de la fidelidad. Soy el Dios bondadoso. Soy el Dios de sus padres. Y realmente a Babilonia Dios va a manifestar su presencia con el pueblo de Israel. Le va a dar al pueblo de Israel profetas, aunque el pueblo de Israel no está en su país, no está en su tierra, pero siempre Dios iba hablando con ellos mediante sus profetas. Y uno de los profetas del exilio era Ezequiel. Ezequiel, que era sacerdote, Dios va a convertirle en profeta para acompañar al pueblo de Israel, para exhortar a Israel que está en exilio, que tú no hay que perder fe. Su Dios, tu Dios es poderoso. Tu Dios está siempre contigo. Y el pueblo de Israel iba a pasar más de 50 años en exilio. Imagínense, más de 50 años fuera de su tierra. A un montón de israelitas que iban a morir sin ver el regreso. Y más adelante, ¿qué iba a hacer el Señor? El Dios de Israel iba a hacer el pueblo de Israel de regresar en su tierra. Mira una historia de infidelidad e historia de la fidelidad. El pueblo es infiel, pero Dios es fiel. Y es lo que Jesús nos ha dicho en el Evangelio: hay que construir nuestra vida sobre su palabra, sobre la palabra de Dios.
Y cuando uno escucha la palabra de Dios y tiene que actuar según esa palabra, tiene que practicar esa palabra, aquella persona es prudente cada vez que escucha la palabra de Dios y pone esa palabra en práctica. Es una persona prudente. La persona que es imprudente es aquella que escucha la palabra, solo escucha, no deja que esta palabra baje en su corazón, no quiere practicar esa palabra. Y queridos hermanos, hoy estas dos lecturas nos invitan a creer en la palabra de Dios, a hacer de la palabra de Dios el eje de nuestra vida. Todo va a pasar, pero la palabra de Dios es eterna. Hay que vivir según las palabras de Dios. En momentos difíciles, en momentos de oscuridad, en momentos de luz, en momentos de alegría, la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios. No es fácil de ser fiel a la palabra de Dios, tampoco es imposible. Para practicar esa palabra necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Queridos hermanos, día y noche Jesús nuestro Señor nos invita a escuchar su palabra. Y por eso, antes de la proclamación de la buena nueva, hacemos la primera señal al frente para pedir al Señor de abrir nuestra inteligencia, de darnos el conocimiento, de enseñarnos, de darnos inteligencia para que nosotros podamos entender, comprender su palabra. Y solo el Espíritu Santo, que tiene la llave total de la interpretación. Y por eso pedimos al Espíritu Santo su gracia, su favor, para que nosotros podamos entender su palabra. Hacemos la señal en nuestra boca, no para callarnos, sino para proclamar esa palabra. Y también en nuestro corazón, que es un sagrario de la palabra de Dios. La palabra entendida, comprendida, proclamada y también una palabra que hay que vivir. Es importante de vivir, practicar la palabra de Dios día y noche. Al principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y es Jesús, que es nuestra palabra, nuestra esperanza. Y el que está sentado a la derecha de su Padre para recibir nuestras peticiones, vamos a presentar con humildad y confianza nuestras peticiones. Que nuestro Santo Padre y todos los obispos, sacerdotes y diáconos proclamen gozosa y efectivamente la gracia de Dios que nos trae la salvación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que se han enfermado con el coronavirus, por todos los que están al cuidado de ellos y por los gobiernos y las personas de todo el mundo, para que podamos experimentar la misericordia sanadora del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que son padres de familia, para que en este Día de los Padres hayan sido afirmados y fortalecidos en su vocación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por sanidad y justicia para todos aquellos que han experimentado la violencia y el racismo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En silencio, oremos junto a nuestra patrona Santa Catalina de Siena por todas nuestras peticiones.
y por la intención especial de Estela Quirós y Hernán Villanueva. Roguemos al Señor. Padre Celestial, recibe nuestras peticiones que te presentamos en el nombre de tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio como alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y todos de su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo Señor nuestro, por Él los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria, unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Escucha las peticiones de Estella Aguiros, el nono Villanueva, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Los ojos de todos esperan en ti, tú les das la comida a su tiempo. Oremos. Renovados, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca paz. Pueden ir en paz. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer.